juntas receptoras de votos. Repito. Doctor, repita así porque me había olvidado poner la grabación hasta ahorita, le toqué el botón. Ok, bueno, las ciudades en las que se van a instalar juntas receptoras de votos en Estados Unidos es Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York, San Francisco y Washington, haciendo un total de 12 ciudades. De esas 12 ciudades, hay 3 de ellas que se van a instalar 3 juntas receptoras de votos. Y es Miami, Washington y Houston. ¿Por qué razón? Producto de que la cantidad de ciudadanos domiciliados, o al menos que gestionaron su DNI y que manifestaron estar domiciliados en esas ciudades, es superior al resto de las 11, de las 9 ciudades restantes. De hecho, una de las ciudades con más ciudadanos o más compatriotas que están domiciliados en ella es la ciudad de Houston. Es en la cual hay más compatriotas que están ahí domiciliados, digamos, y que han ido, ¿verdad? Obviamente a buscar el sueño americano, como le dice, y, y que ahí se van a instalar 2 juntas receptoras de voto. Datos importantes que deben de saber, que en cada una de esos lugares, de estas ciudades, se crea lo que es el consejo local en el exterior, consejo local electoral en el exterior, el cual se conforma similar como se conforman los consejos departamentales y los consejos municipales. Eh, ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en cada una de esas 12 ciudades significa entonces que va a haber un liberal que va a integrar el consejo local electoral en el exterior, tanto en Atlanta, en Boston, en Charlotte, en Chicago, en Dallas, en Houston, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva Orleans, Nueva York, San Francisco y Washington. O sea, 12 compañeros que van a estar ahí en calidad de propietarios y otros 12 que van a estar en calidad de suplente. Entonces, este es muy importante porque tanto, independientemente en qué ciudades están conectados ustedes, pero deben de conocer que va a haber un compañero con el cual podemos coordinar algunos puntos. Como por ejemplo, este compañero es el que va a estar encargado ahí en el consejo local en el exterior de identificar en primer lugar dónde se va a instalar la junta receptora de votos. Normalmente se hace en el lugar más frecuentado por toda la comunidad hondureña. Siempre se hace en esos lugares así. Y eso pues lo define el Consejo Local Electoral en el exterior. Y ahí debemos entonces de poner una persona que conoce la comunidad, una persona, una, per- perdón, ok, ahí tal vez Anoski nos apoya para que apaguemos esos micrófonos. Muy bien. ¿Por qué es importante que este compañero o compañera que va a estar integrando cualquiera de estas 12 ciudades, el consejo local en el exterior, sea conocido de la comunidad, que tengan el número de cada uno de, digamos, todos los compatriotas ahí, para que le preguntemos, amigo, ¿dónde se va a instalar? ¿Dónde se van a desarrollar la elección? ¿A qué hora se va a instalar? Recordemos que las horas en Estados Unidos no son los mismos horarios que contempla en nuestro país, como puede ser una hora diferenciada en Miami y otra muy diferenciada en relación a Honduras, ¿verdad? Y otra muy diferenciada tanto en Los Ángeles como San Francisco, ¿verdad? Y eso es importante entonces manejar esa diferencia de horarios, porque eso va a tener un impacto en la hora de apertura, eso va a tener un impacto en el local que se va a identificar, en el cual se va a frecuentar cada uno de estos datos. Otro dato importante es la cantidad de hondureños domiciliados en cada una de estas ciudades. Y para ello, pues aquí tengo de repente un pequeño cuadrito. Lamentablemente, yo le explicaba al compañero Vicente, que yo vengo saliendo de otra reunión y que lamentablemente no pude preparar la presentación. Así que voy a tratar de enfocar un poco acá, así algo empírico, como decimos, la pantalla que tengo aquí lista. Deme un segundo para... Aquí creo que se puede observar un poco. Esto es lo que tenemos, como pueden ver. eh, Aquí pueden observar la cantidad de
ciudadanos hondureños que están domiciliados en cada una de estas ciudades. Pueden ver que en Atlanta, o por si no se logra observar, mejor se los voy a describir. En Atlanta tenemos 26.599, en Boston 15.709, en Charlotte 36.342, en la ciudad de Chicago. En la ciudad de Chicago tenemos un total de 34.090, en Dallas 29.690, en Houston, que es la ciudad en la que más ciudadanos hay domiciliados, tenemos 60.554, en Los Ángeles 29.946, en Miami 53.543, que pueden observar que es la segunda en Miami. Nueva Orleans 25.909, en Nueva York 32.431, en San Francisco 10.954, y la tercera ciudad en la que vamos a instalar dos juntas y producto de la carga que tiene es Washington, 43.770. Ok, estos datos son relevantes e importantes, y aquí yo quiero manifestar un poco de lo que tradicionalmente ha ocurrido con el voto en el exterior. Normalmente la afluencia en el ejercicio del sufragio es baja, muy baja. De hecho, tradicionalmente creería yo que en el último proceso electoral en el que ejerció la mayor cantidad de compatriotas el sufragio fue, creo que en el 2017, y solamente del gran total que estaban habilitados para ejercer el sufragio, únicamente ejercieron el sufragio aproximadamente 5.300, si no me equivoco. En este caso, que por aquí tengo la estadística de ese caso, y también lo referente de la última elección general, que fue la de las elecciones 2021, en la cual apenas 300, números más, números menos, unos poquitos más, ejercieron el sufragio. Entonces, de estos 399.000, esperamos que vaya una buena cantidad de hondureños, que estén motivados, que pues incluso vayan a ejercer el sufragio por el candidato que consideren oportuno, ¿va? Pero como soñadores podríamos decir que voten pues por el candidato que nosotros tenemos, y que creería yo que tiene mucha simpatía y empatía los compatriotas domiciliados en el exterior, especialmente en esta zona, eh, digamos, de estas ciudades en las que les he estado mencionando. Entonces, en ese sentido, creería que cada uno de ustedes, dependiendo de la ciudad que están, yo esperaría que cualquiera de ustedes pues pueda manifestar posteriormente esta pequeña exposición de dónde están, si tienen consultas y tienen dudas, para poder atenderlas. Antes quiero describir algunas cosas que están relacionadas, por ejemplo, con la parte de, digamos, la labor que van a desarrollar los miembros de la Junta, lo que se va a instalar allá, porque tenemos previsto, tal como se hizo en elecciones anteriores, especialmente en la 2021, se utilizó el lector de huella dactilar. Y ese lector, pues lo que permite es que todos los que se hacen el proceso de enrolamiento allá en el exterior, porque previamente se sometieron a un proceso de enrolamiento, tengan la posibilidad de poder, digamos, experimentar el ejercicio del sufragio tal como lo hacemos, digamos, los compatriotas que vamos a ejercer el sufragio aquí en cualquiera de las ciudades o en las, digamos, juntas que se instalan en Honduras. Ok, volviendo entonces a lo que les mencionaba de lo que era un poco de estadística y sobre todo de historia de lo que ha ocurrido en los últimos procesos, de los hondureños que han ejercido el sufragio en los últimos procesos en estas ciudades. Y pues en la última que tuvimos creo que no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Porque apenas en ese proceso está, primero, la cantidad de hondureños que estaban habilitados para ejercer el sufragio era bien, bien baja. O sea, ahí apenas teníamos 15.320 los que estaban habilitados para ejercer el sufragio.
A diferencia de los que tenemos hoy en día, que supera todas las estadísticas del pasado. Este, en 2001 habían 10.826 habilitados para ejercer el sufragio. En 2005, 11.510. En 2009, 18.313. En 2013, 46.331. En 2017, 50.617. En 2021, recuerden que aquí se hizo este proyecto de Identifícate, en el cual generó que todos los hondureños teníamos que enrolarnos en el proceso y pues nuevamente captar las huellas de parte del registro, lo que permite la utilización del dispositivo biométrico, pero sobre todo levantar un censo de cero, o al menos cotejar lo que ya se contaba por parte del Registro Nacional de las Personas, las huellas de cada uno de nuestros compatriotas domiciliados en Estados Unidos, y eso generó que en 2021 se tuviese ciudadanos que fueron, digamos, enrolados en esa época, en ese año. Recordemos que había pandemia y todo lo demás, contexto complejo, 15.320 únicamente. Y había un detalle ahí en esa época, solo se habían entregado aproximadamente 1.100 identidades, creo que un poquito menos. ¿Por qué menciono este dato? Porque en ninguno desde el 2001 a la fecha que se instalan juntas receptoras de votos en Estados Unidos, habíamos tenido la cantidad de ciudadanos, digamos, en primer lugar, habilitados para ejercer el sufragio y en segundo lugar, con DNI para poder ejercer el sufragio. ¿Qué significa? Que esperamos que sea sumamente alta la participación de nuestros compatriotas, ya que son 399.537. Es una cantidad alta, significativa del censo, por decirlo, y pues eso, lo que esperamos, independientemente por quién ejerzan el sufragio, es que nuestros compatriotas se sientan parte de nuestro país, se sientan que pueden tomar decisiones aún en nuestro país, como lo hacemos nosotros el 30 de noviembre. Otro punto importante es que para ejercer el sufragio lo requerido básicamente es similar a lo que tenemos aquí en Honduras, su DNI. Aparte de eso, pues también es importante pues ellos se presenten en los horarios establecidos, que es de 7 a.m., hora hondureña, a 5 p.m., y bajo casos excepcionales, que es aquí donde aplica el tema de los horarios complejos que tiene Estados Unidos. Otro dato importante también que debemos tener presente, sobre todo nuestros compatriotas que se van a presentar a ejercer el sufragio en estos lugares, es que únicamente van a poder votar por el candidato presidencial. En Estados Unidos, el voto en el exterior no pueden ejercer el sufragio ni por alcaldes ni por diputados. Únicamente ejercen el sufragio por el candidato presidencial. Ese es un punto. Y eso es bueno porque también facilita el tema del escrutinio. Es mucho más rápido. Es un tema que también circula, digamos, sobre todo para fines de conocer cuál ha sido el comportamiento del voto en el exterior, en el que facilita conocer los resultados de estas 12 ciudades o de estas 15 juntas receptoras de votos que se van a instalar en esas 12 ciudades. Eh, Como no tengo una guía, yo creo que he resumido bien rápido lo que teníamos previsto para poder conversar sobre este tema. Me gustaría aprovechar para dar otros datos relacionados a lo que tiene que ver con el censo, lo que tiene que ver con el censo en el que debemos todos los hondureños conocer cuántos son los ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio en este censo de elecciones generales 2025, y son 6.425.707 hondureños que están habilitados para ejercer el sufragio, de los cuales en nuestro país se van a instalar, digamos, un total de 19.152 juntas receptoras de votos, 15 en Estados Unidos,
haciendo un gran total de 19.167. De los hondureños domiciliados en Estados Unidos son 399.537. Y los habilitados aquí en nuestro territorio nacional son 6.027.170, haciendo el gran Tiene que total que quitarle el teléfono. haciendo el gran total que les mencionaba de 6.425.000 707 hondureños habilitados para ejercer el sufragio. Muy bien, dicho esto, tenemos también otro dato relevante que debemos de conocer, y es que la cantidad de juntas que se van a conformar en Estados Unidos, como les he mencionado, son 15, y en cada una de ellas debe de haber al menos un propietario y un suplente. Ya me han abordado varios hondureños que me dicen, mire, pucha, es que cuando yo me enrolé y no pude hacer el cambio domiciliario, fue hace aproximadamente un año, me dice, yo me enrolé allá en San Pedro o allá en Choloma, los amigos que tengo por allá en la zona, me dicen, fíjate que yo me enrolé allá en San Pedro, me dice, o en Choloma, ahí dependiendo, hay varios compañeros ahí que tengo, y me gustaría ejercer el sufragio. La única manera que ellos pueden ejercer el sufragio es si son miembros de junta. Y pues yo creo que todos nosotros sabemos que para ser miembro de junta pues se requiere llegar desde muy temprano, estar ahí todo ese tiempo que normalmente se tiene que entregarle a la patria, a la democracia, hasta altas horas de la noche. Cosa que muy pocos se sacrifican, especialmente en Estados Unidos suele ser bien complejo por la alta actividad que tienen nuestros compatriotas. Sin embargo, esperemos que hayan 15 valientes, que sean 15 propietarios y otros 15 suplentes que también puedan desarrollar esa labor ahí en cada una de estas ciudades. Em, yo lo dejaría hasta aquí, Vicente, y abriría los micrófonos para poder más bien atender consultas, poder hacer aclaraciones, dudas, lo que ustedes tengan, lo que quieran, que si yo tengo la respuesta, si conozco el dato, con mucho gusto se la voy a compartir, especialmente a nuestros valientes compatriotas que están domiciliados ahí en alguna de estas ciudades y que va a ser parte ya sea de los consejos locales electorales en el exterior o de las juntas receptoras de votos. Está bien, estimado doctor. Bueno, toda la participación, pero sí nos gustaría que le demos, como dicen, prioridad a los que están conectados del exterior. Miguel, tengo aquí a Gámez, no sé si está de acá o de allá, pero sería bueno que sean breves para que le demos chance también a los que están de allá de Estados Unidos. José Martín Gómez, su consulta. Sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, abogado Vladimir. No sé si antes habíamos estado en comunicación o no, pero creo que tengo su número grabado. Vengo participando en las elecciones, desde el 2013, y he venido observando los cambios que han venido sucediendo en la diáspora hondureña. 2013, 2017, 2020, 2013, 2017 hubieron más mesas que en el 2021 y ahora en el 2025. ¿Cuál sería la razón de que disminuyeron las mesas? Y hoy que hay más, el estado de Nueva York, que conforma 3 estados, por eso le llaman el área triestatal, tenemos un total de 32,000 electores. Vamos a decir, de esos 32,000, nosotros esperamos que tenemos la confianza que 50-60% se aboque a votar, y solo tenemos una junta receptora de voto. ¿Cuántas actas van a venir? Es importante porque pues ya que solo se puede colocar ciertos números de votos en cada acta. Esas serían las preguntas, y pues no sé si tendría la respuesta. La otra sería también el sistema biométrico. En la reunión anteriores que se habló del voto en el exterior también,
dijeron que el biométrico es posible que venga en esas elecciones en el exterior y que también si la persona no estaba enrolada, habilitada para votar en Nueva York, un ejemplo, el encargado del biométrico lo podía enrolar ahí mismo y esa persona podía ejercer el voto, aunque estuviera enrolada en San Pedro, pero ahora vive en Nueva York. Ahí dejo las preguntas y muchas gracias por el apoyo que nos está brindando. Doctor. Sí, sí, muy bien, José. Probablemente hemos tenido alguna comunicación y les cuento que yo casi nunca elimino mis mensajes de WhatsApp. Si usted me regala su número, con gusto yo le recuerdo cualquier comentario, por lo menos del 2011 a la fecha. Puntual a la pregunta, ningún ciudadano que esté habilitado para ejercer el sufragio en Honduras, vaya, por decirle mis amigos, mi familia, los que viven en Choloma, y que hicieron el registro, el enrolamiento en Choloma y que no hicieron la actualización domiciliaria, no pueden ejercer el sufragio aunque estén viviendo en Nueva York, que por cierto vive mi familia, no pueden ejercer el sufragio allá, salvo que sean miembros de junta receptora de voto. Es la única condición, igual que en Honduras. Claro, Otro punto importante. La parte relacionada que usted mencionaba de cuántas papeletas se van a enviar es una cantidad significativa, muy, pero muy alta, diría yo, en relación a la participación que hemos tenido, que de hecho esa es la lógica de por qué solo se instala una junta. Es más, si usted busca en Google ahorita y ponga mi nombre, Vladimir Bastida, Nueva York, y va a encontrar que en mi caso particular estuve en el último proceso electoral y solo fueron a ejercer el sufragio 60 hondureños ahí en Nueva York, especialmente. Entonces, debido a eso, y le puedo sacar la estadística del 2017, 2013, y la participación es extremadamente baja, sumamente baja. Eso no significa que así va a ser de baja en este proceso 2025, razón por la cual se envió una cantidad significativa, sumamente superior a las participaciones que se han tenido en los últimos procesos, pero no la totalidad, porque al final ya nos hemos llevado de experiencia que no tiene sentido imprimir esa cantidad de papeletas cuando en realidad la participación de los compatriotas es bien baja. Y le puedo mencionar ejemplos de mi familia que de repente vive, vaya, en Pensilvania, otros que viven allá por la zona que va para Connecticut, toda esa parte que de repente están registrados, están domiciliados, pero que muy pocos se toman ese, digamos, tiempo, porque venir, por darle un ejemplo, de Albany hasta, vaya, a Brooklyn, que creo que ahí le instalamos la última vez, es casi 3 horas de venida y 3 horas de ida. Es como cuando viene alguien y de repente está en San Pedro y le toca votar en Tegucigalpa y hace ese viaje desde Tegucigalpa a San Pedro o viceversa. Son raritos y contados los hondureños que hacen eso. De verdad hay un compromiso enorme cuando uno lo hace, y de hecho ocurrió en 2021 que me dio un enorme pesar que alguien se haya movido desde Boston hasta Nueva York y que de repente le tocaba ejercer el sufragio en Boston. De verdad, es que yo quería, sentía tanta empatía, tanta impotencia no poder hacer nada, que haya ocurrido esto. Y por eso es que ustedes que están ahí ahora mismo, que son parte de la comunidad nuestra que tenemos ahí, deben de compartir el enlace, deben de compartir la lista de hondureños que tenemos domiciliados, porque nada sirve que yo quiera ejercer el sufragio, y les puedo dar un ejemplo. eh, una de mis tías, que espero que venga aquí a Honduras a ejercer el sufragio, porque no queremos perder ese voto, pero que está allá, que es residente y todas esas cosas, pero ya está allá. Y a veces viene cada tantos meses a Honduras. Ella quiere ejercer el sufragio, pero ella en realidad está domiciliada en Choloma. Entonces, y quiere ejercer el sufragio allá, pero no está habilitada para ejercer el sufragio en Nueva York. Ella tiene que ejercer el sufragio en Choloma, Cortés, en la JRB que le corresponde,
y no solo porque está en Nueva York, porque tiene su DNI, porque vive allá, es que lo puede hacer allá. Negativo, no lo puede hacer en esos términos. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes que son parte de la comunidad, que están allá y cuando escuchan que alguien, yo lo voy a hacer, que no sé qué, me voy a mover desde Boston, me voy a mover desde Albany, me voy a mover de todas estas ciudades ahí aledañas a Nueva York, créanme, si este ciudadano no está seguro que está habilitado, que tiene su DNI ahí en la mano, no lo haga, porque es feo, hasta incómodo, créanme, que se siente una impotencia horrible no poder ayudarles, no poder decirles esa sensación de orgullo cuando uno le manchan su dedo y termina el ejercicio del sufragio. Entonces, creo que es importante que ese punto lo evacuemos de esa manera. Otro punto que creo que se debe de conocer y es que la participación en estas ciudades no ha sobrepasado el 3%. Y el 3% es altísimo. Pero en ninguna de las ciudades ha ocurrido eso. Sin embargo, sí va preparado con muchísimo más la cantidad de papeleta para hacerle puntual en la pregunta. Muy bien, José. Espero que con eso haya sido abundante en la respuesta. Y espero, si no, pues con mucho gusto la amplío. Me dice qué parte cree que no la atendí como debía. Bien, para ir avanzando, tenemos a Carla Castillo y Miguel Aguilar después. Carla, ¿cuál es su consulta? Buenas noches, gracias por el espacio, abogado. Muchas gracias, abogado Vladimir Batista, por el espacio y la orientación. Yo vivo en el estado de Nueva York, soy la coordinadora del Partido Liberal y tengo dos preocupaciones. Tenemos una carga electoral de 32.431 y realmente nos están dando solo una urna receptora, ¿verdad? La capacidad, me gustaría saber la capacidad de cada urna receptora, ya que dice que en el pasado fueron bien pocos los votos. En este caso, tenemos una afluencia de personas que están abocándose al consulado a recoger sus DNI porque están entusiasmados con el voto. Hay que recordar que todas las personas que viajaron en esas caravanas, en esas aplicaciones de CBP One, solicitaron su DNI porque por fuerza tenían que tener un pasaporte para presentarse a sus citas con Homeland Security o con ICE y están preparados para ejercer su voto. Creo que un 60% ya han reclamado sus DNI y están planificando acercarse a los centros de votaciones. Tenemos muchas preguntas de que dónde van a ser los centros de votaciones. Esta sería mi segunda pregunta a usted. Tal vez usted puede dejarme saber por qué en la información que recibimos hace 2 días en un PDF dice que el centro electoral será el consulado de Nueva York, donde en el pasado siempre hemos tenido un lugar separado al consulado de Nueva York. Esas serían mis dos preguntas. ¿Por qué solo una urna electoral? ¿Y por qué dice que serán el centro de votaciones el consulado? Muchas gracias. Doctor. Sí, como les mencionaba al principio, el CNE instala lo que es, digamos, el consejo local electoral en el exterior. Ese consejo local está conformado por un miembro propietario y uno suplente del Partido Liberal, uno del Partido Nacional, uno del Libre, uno del Pino y uno del AC. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque esas 5 personas son las que deciden dónde se instala. Y normalmente, hasta donde yo tengo conocimiento, no es exactamente en el consulado. No sé si usted me puede compartir el documento que usted menciona, en el que se establece lo que usted me dice, el extremo que usted me afirma, para ver y bueno, analizarlo y poder entender de que si este tipo de cosas se dan, hay que aclararlas oportunamente. Y yo siempre he estado a la disposición, y Vicente lo sabe, para poder aclarar todo este tipo de consultas, porque hay compañeros, sobre todo que quizás un poco por desconocimiento, diría yo, por desconocimiento, suelen tomarlas eh, ¿qué podemos decir? Con el rigor del caso, que creen que realmente en efecto es así,
pero teniendo a disposición, por lo menos me pongo a la disposición para que cuando eso surja, inmediatamente me escriben y me dice, Vladimir, confírmeme este dato. Y con mucho gusto yo lo voy a hacer. En ese sentido, entonces, puntual, el centro de votación normalmente así se ha elegido. El otro punto, ahora mismo tengo acá el enlace. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean la cantidad de papeletas que se están enviando al exterior. Creo que ahí estamos. Aquí pueden ver, miren. Esta es la cantidad de papeletas no sé si se logra observar. Para que vean, aquí están lo que corresponde. Miren, papeletas electorales, nivel presidencial, elecciones generales, voto en el exterior. Aquí pueden ver. Ahí está la cantidad. Esto es lo que se licitó, ya está, todo esto ya está en proceso de adjudicación y todo lo correspondiente, para que ustedes conozcan y no se sorprendan por las cantidades. Créanme que ya tiempo estamos en esto y la participación es bien baja. No como quisiéramos, nosotros quisiéramos que fuera sumamente fuerte de esas 399,000 personas. Bueno, para que se tengan una idea, cuando se definen esos datos, se hace un estudio muy profundo, un análisis muy crítico de todas las participaciones en los últimos procesos. Y les quiero dar un dato. En San Pedro Sula, que es me atrevo a decir que el departamento de Cortés no solo es el departamento con más carga electoral, sino que también es el departamento con más extensionismo electoral. ¿Y eso qué significa? Que tiene aproximadamente 1.270.000 ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio. Pero de ese gran total no participa ni tan siquiera el 60%. Que la JRB está a la vuelta de la esquina. O sea, cada JRB en el departamento de Cortés, que es una de las zonas más geográficamente más viables para poder instalar un centro educativo, instalar una JRB. Es muy de fácil acceso circular de esquina a esquina casi en todo el departamento. A diferencia de alguien que de repente está domiciliado en Nueva York y vive en Albany. Y creo que aquí hay varios conectados que son de la zona y saben de lo que estoy hablando. O que viven en Orange, o que viven de repente en cualquiera de los diferentes country que tiene el estado de Nueva York. Y saben perfectamente que no se moviliza a alguien tan rápido, requiere una cantidad de horas enorme, o alguien que vive de repente en Filadelfia y que fue a Nueva York, o alguien que vive en Connecticut y que fue a Boston. Entonces, eso significa cruzar estado a estado. Aparte del contexto que vive en este momento Estados Unidos y lo complejo que es para nuestros compatriotas por lo que está ocurriendo. Con esto no estoy diciendo que la participación va a ser la que nosotros esperamos. Yo deseo que sea superada con creces, definitivamente, pero espero que tengamos también una conversación posterior al proceso electoral y recordarán mis palabras, que es bien difícil tener esa cantidad de electores que nosotros desearíamos en cada una de estas ciudades. Una cosa es lo que deseamos y otra es la realidad. Conclusión, en la zona del departamento de Cortés hay un alto extensionismo. No tiene la misma participación que, por ejemplo, existe en departamentos que uno queda como asustado, como por ejemplo La Paz, el departamento de Intibucá, el departamento de Lempira. Hay unas ciudades en Choluteca. De hecho, en mi caso particular, me tocó coordinar la reposición de elecciones en el departamento de Choluteca, en el municipio especialmente de Duyure, en el cual quedé sorprendido de 270 electores. Fueron a ejercer el sufragio 200 electores. O sea, una cosa sorprendente. Y de hecho, los que no fueron es porque pertenecían a otro partido político y este instruyó que nadie fuera a ejercer el sufragio. A diferencia, y ojo, a que la JRB estaba ahí a unas cuadras de su vivienda, de su lugar de residencia. Y repito, esto incide mucho en ciudades como Nueva York, en el cual la residencia de esos 32,000 ciudadanos no necesariamente está a unas cuadras.
probablemente está a kilómetros, a cientos de kilómetros. Con esto no estoy diciendo que no van a llegar, sino que seamos conscientes de esa realidad. Espero con esto, compañera, haber atendido su consulta. Sí, si me permite un momentito, siguiendo, ahí disculpen. Vamos a Encienda la decir, cámara. ok, un momento. Ujú. Ok, vamos a decir, en mi trabajo que yo estoy, muchas personas han solicitado su DNI. En las elecciones del 2021 se dio el fenómeno que solo hubo un enrolamiento en el estado de Nueva York. Vamos a hablar del estado de Nueva York, porque es donde resido y es donde he trabajado y ahora estamos trabajando de la mano con nuestra coordinadora general, Carla Castillo. En el 2021 solo hubo una brigada de enrolamiento, ¿ok? Y a pesar de que solo hubo una jornada de enrolamiento, las identidades llegaron a los consulados en la fecha de Thanksgiving, que era próximo el fin de semana de las elecciones, y no se pudieron entregar esas identidades. Por eso mucha gente no pudo ejercer el sufragio. Del 2021 en adelante, en cada consulado a nivel nacional en Estados Unidos, los kits de enrolamiento están desde el 2022 en adelante, permanente, todos los días enrolando. Como dijo la compañera Carla Castillo, un ciudadano no puede solicitar un pasaporte sin sacar su identidad. Y siempre también el ciudadano está diciendo, ¿dónde van a ser las elecciones? Yo quiero votar, yo quiero votar. ¿Qué pasaría? Veo que, si me fijé bien, son 18,000 papeletas a nivel nacional de Estados Unidos. Vamos a decir que le toquen a Nueva York unas 1,000 papeletas. ¿Qué pasaría si nos llegan unos 3,000 votantes y nos quedamos sin papeleta? Claro, eso se puede inscribir en el libro de incidencias, pero el CNE nos va a validar votos en otro papel que no sea la papeleta. Compañeros, hay un paquete de contingencia que también está por ahí considerado, y para esos casos también hay un procedimiento a seguir, el cual todos los que estén ahí manifiesten inmediatamente si eso llegase a ocurrir, informar de inmediato. Tienen, repito, mi número, yo voy a estar ahí en la parte del call center, voy a estar apoyando en ese tipo de circunstancias que se den en Estados Unidos como las que se den aquí en Honduras. Y infórmela de inmediato, no vayan a tomar decisiones si no es acorde a los procedimientos establecidos, porque si no después se nos genera un problema. Y esos problemas pues ponen posteriormente en cuestionamiento o en telejuicio la voluntad popular, y eso no en ningún momento pues nosotros queremos poner en riesgo. ¿Qué significa eso? Pues que respetemos el procedimiento para que todos los compatriotas que están domiciliados en Nueva York tengan la oportunidad de ejercer el sufragio, y que esa voluntad popular expresada ahí en la zona pues sea manifestada, sea registrada, sea sumada en los totales que va a tener el Consejo Nacional Electoral al momento de hacer esa sumatoria. O sea, conclusión, notifíquelo de inmediato si eso llegara a ocurrir. ¿No? Correcto, muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora con Miguel y luego Senia. De entrada, doctor, si fuera el número que decía ahí el correligionario, siento que es bien poco, es bien arriesgado mandar bastante Ahí se va a reducida acordar de mí, la papeleta. Vicente. Que mire, Vicente, aquí Ajá, José Martín sabe. ajá. Mire, para que usted se mueva de Albany a, a Brooklyn, aparte de que requiere tiempo, combustible, mire, es que créame que yo sí que sentía una impotencia cuando miré el caso del compañero que se movió desde Boston. Pueda que se dé, pero no es lo común. Usted ha visto cómo somos aquí, si la gente que está en la Kennedy, que le toca ir a la Cerro, no se quiere mover. Ajá, y cuando le Para estoy el- hablando de Albany, es como que le estoy diciendo desde Ocotepeque,
casi a San Pedro o a Tegucigalpa. Son movimientos que solo para ir a ejercer el sufragio, de verdad, yo admiro a los hondureños que lo hicieron porque ya vi, yo personalmente lo vi. Y créame que era para mí gratificante. Me sentía, era un orgullo propio que de repente lo compartía con ellos al ver ese tipo de movimientos. Pero créame que de cada 100 uno lo hace. Vale. Ahí Y esperemos, lo ¿verdad? Tiene razón. Ujú. esperemos, y en todo caso ahí va el paquete de contingencia. Eso Ah, solo que se va a hacer el debido procedimiento. está Hay que bien. hacer el debido procedimiento para hacerlo. No vayan a cometer un error. Y por eso es importante este tipo de capacitaciones, para que conozcamos inmediatamente. Ustedes, si eso llegara a ocurrir, usted toma el teléfono, nos llama, nosotros le explicamos qué es lo que hay que hacer. Los miembros de la Junta van a tener, de aquí se envía un custodio que es el que lleva las maletas, el que le va a entregar la maleta a los miembros de la Junta y es el que va a resguardar todo el material de contingencia que se está remitiendo también para cualquier eventualidad, que no es que está descartada, o sea, por eso se envía contingencia, porque estamos ahí en el tema de que puede ocurrir. Y si puede ocurrir, bueno, tengámoslo ahí presente. Esperemos, hombre, yo quisiera que eso ocurriera, la verdad. Definitivamente, si ahí vive mi familia en Nueva York, pues, y todos ellos están anotados que van a ir. Excelente. Bueno, Miguel, un poco breve, Miguel, te pedimos, porque está Cenia ahí haciendo fila también. Miguel Aguilar de Costa Rica. Los ticos no van a poder votar. Qué tremendo, ¿ah? Ujú. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos desde Costa Rica, de San José. Les saluda Miguel Aguilar. Vivo acá desde el 2013, pero ahí ya he participado en varias en votaciones. Y brevemente, tengo la impresión que el temor de la mayoría de los latinos residentes en Estados Unidos por el problema del ICE va a inhibir a muchos a ir a dar la cara para ir a votar. Ese es un temor. Puede haber un abstencionismo por miedo a ser deportado. Luego, eh, yo quisiera puntualmente preguntar, eh, yo tengo la nueva cédula de identidad, no recuerdo si me tomaron datos biométricos, no estoy claro, pero estoy también en la lista electoral y donde me dicen el lugar de votación y todo, ¿verdad? Eh, Estoy un poquito confuso en cuanto a si no he sido tomado mis datos biométricos, estoy habilitado para votar. Pero repito, aparezco en una lista y tengo la cédula nueva. Dícteme el Finalmente, número, amigo. Miguel, dígame, dícteme su número de DNI. 0801 Pero, 1951 ¿correcto? 04291. Miguel Aguilar Rodríguez, Ujú. ¿verdad? Sí, en el Distrito Central, Villavieja, Escuela Villavieja. Policarpo Bonilla, Ahí Centro de Votación de Villavieja. es correcto. Entonces no tengo Ok, problemas. ¿no? Ok, perfecto. Está en la Junta Receptora de Votos 11.467, línea de votación 82. Gracias. Y finalmente, Hay otro detalle, yo, Miguel. sí, Si usted ya tiene su nuevo DNI, forzosamente le tuvieron que tomar huella. ok. Sí, huella, sí. Si a eso se refieren los datos biométricos, ¿verdad? Huella y fotografía, porque también se hace reconocimiento facial. Y fotografía, correcto, Ujú. correcto. La otra cosa es, ¿tiene usted idea, eh, Vladimir, por qué razón los hondureños en Costa Rica seguimos siendo excluidos de poder votar aquí en el país? Ningún embajador, ningún cónsul ha tenido nunca la iniciativa de generar la facilidad, que no implica mayor costo, de que la embajada pudiera habilitar una urna donde las personas que vivimos aquí, los hondureños que vivimos aquí, podamos votar. Yo he hecho en varias ocasiones gestiones y me han ignorado completamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre que nos tienen segregados? Doctor. Mire, puntual a la pregunta, yo creería que
la complicación más grande que se enfrentan los partidos políticos y es la conformación de la Junta Receptora de Votos. Uno de los problemas más graves, y se van a acordar de mí, ustedes que están participando ahí, en 2017, el 2021, perdón, el partido más motivado para conformar la Junta, ¿cuál creen que era? Quiero escucharlo de ustedes. Idea. No, Libre, pero libre. correcto, correcto. ¿Y cuál era el oficialista en ese momento? Cachureco. Exacto. Sabe que en todas las ciudades que estaba instalada, que eran 13 ciudades allá en Estados Unidos, en todas las ciudades, ¿de quién cree que era que había los miembros de Junta? A ver, quiero escucharlo de ustedes. De los cachurecos, ¿Y de quién más? del libre. De los liberales no había. Y usted sabía que para conformar una junta usted necesita al menos uno de cada partido político. Es ahí donde se hace el fraude, donde pone representantes de otros, para otros partidos que realmente son ¿cómo se dice? Del libre y de los cachurecos. Se hacen pasar por Pino, por los demás partidos para poder manejar esas credenciales. Y esa gente ni llegó. Yo estuve en ese proceso, Sí, ni 2021, yo estuve ahí en llegaron. Nueva York. Ni llegó, nos bien aperturar, mire, aperturar Miami, aperturar Seattle, aperturar, hubieron como unas 5 ciudades que las terminamos aperturando a las 10, 11 de la mañana. O sea, porque ni las credenciales del Partido Liberal estaban ahí, que eran los que no aparecían. Y ahorita, ¿cuál cree que es el partido más motivado para aperturar esa junta? Los El liberales. mejor, Ajá, los correcto. liberales. ¿Y con cuál cree que vamos a tener? ¿Y el otro cuál es el oficialista? Libre. Entonces, para que ustedes vean lo complejo que es. Y todo esto le quiero dar contexto para contestarle al amigo Miguel. Una, la cantidad de ciudadanos domiciliados con, en primer lugar, DNI en Costa Rica son muy, muy pocos. O sea, pocos de verdad es pocos, Miguel. En primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, se intentó instalar en 2021 en la zona y ni se aperturó. No habían, porque una cosa es que hayan, por decirle, 300 hondureños domiciliados ahí en Costa Rica y otra es que haya 5 propietarios valientes y 5 propietarios suplentes para ser miembros de junta. Porque no es como que el Partido Liberal puede poner los 5, solo pone uno. Y de ahí hay que conseguir el otro que sea nacionalista y que cuente con la credencial y con el visto bueno del partido y toda la cosa. Y lo mismo ocurre con el Partido Libre. Conclusión, no se aperturó porque no estaban todos los miembros de la Junta ahí en Costa Rica. Y lo mismo ocurrió en diferentes ciudades de eh, Centroamérica en 2021. Vuelvo y repito el ejemplo del 2021. ¿Por qué? Por la cantidad de ciudadanos domiciliados es baja, sumamente baja, los que están domiciliados en estos países centroamericanos. En el que es tan alta, pero tan alta, y repito, ni en todos los últimos años, desde el 2020, del 2001 a la fecha, se había tenido una cantidad tan alta como la que tenemos ahorita en Estados Unidos. Y repito, el contexto que vive Estados Unidos no es el más apropiado, no es el más motivador para considerar que va a ir a participar el 50%, como escuché una compañera por ahí, producto de lo que está pasando, pues, y se lo digo porque en mi caso particular tengo cualquier cantidad de familia en cualquier cantidad de ciudades de Estados Unidos y sé lo complejo que es, especialmente si alguien no tiene un estatus diferente a residente o quizás ciudadano, también tener la doble nacionalidad. Entonces, en ese sentido, creería yo que la participación no va a ser como deseáramos, repito, como deseáramos, sino que va a ser un poco más acorde a la estadística de los últimos años. Esperemos que sea muchísimo más alta. Esperemos que tenga, digamos, ese punto. eh, Llamémosle, en el que sea necesario aperturar el paquete de contingencias. Esperemos que ustedes promuevan en toda la comunidad latina, en toda la comunidad, perdón, hondureña, que está ahí, que saben que está habilitado, que saben que tiene DNI,
para que vayan a ejercer el sufragio en cada una de estas ciudades. Creo que con eso, Miguel, no sé si está bien. Bueno, gracias. De todas maneras, sigue todavía en el aire. Senia. ¿Por qué razón actualmente el embajador aquí es Carlos Orbin Montoya? No, pero no Hace depende del embajador, amigo. hace Recuerde que poco, el artículo de la ley electoral establece que el único que está facultado para instalar una JRB en cualquier, especialmente referente al voto en el exterior, en cualquier parte del mundo, es el Consejo Nacional Electoral. claro, pero a lo que me refiero Mm. es que nunca han tenido una iniciativa ni para convocar, ni para motivar, ni para comunicar esa iniciativa. Es decir, si ellos representan a los hondureños en el extranjero, en el caso en Costa Rica, la persona que me representa es el embajador o el cónsul, nunca hemos tenido la menor iniciativa por parte de ellos, ¿verdad? Es decir, no les preocupa ni les interesa el tema. Yo he escrito cartas, ni siquiera se han molestado en contestarlas, porque yo sé que si se motivara a la gente a explicarle la situación y a incorporarse, a organizarse, las cosas serían diferentes. Pero hasta la fecha, lo que sentimos es que únicamente los países que envían remesas fuertes es lo que le interesa al gobierno de Honduras para habilitarle la posibilidad de ejercer un deber y un derecho que es universal para todos los hondureños. En lo que a mí respecta, yo voy a viajar hacia allá con todos los costos que eso implica, pero tendré que hacerlo porque definitivamente aquí hay un divorcio total entre las personas que vivimos en este país y los que supuestamente nos representan con cargos diplomáticos, ¿verdad? De todas maneras, gracias por la información, Vladimir. Ahora, Senia, tu consulta, Senia. Sí, muy buenas noches, tengan todos. Les saluda Senia Maldonado desde aquí de la coordinación de Chicago, Illinois. Tengo una pregunta para el señor Vladimir. ¿En qué artículo o en qué base de la ley nos podemos basar, según el Consejo Nacional Electoral, si hubiese el debate y no nos pudiésemos poner de acuerdo? Digamos, sabemos que tenemos que llegar a un consenso donde tienen que ser las votaciones, pero como dijo la compañera que me antecedió, Carla, que dijo ella, ¿verdad? Que se mandó algo muy informativo de que las votaciones van a ser en los consulados. Entonces, sabemos muy bien que quienes están en el poder, pues ellos van a querer hacer la lucha de que las elecciones vayan a ser en los consulados. Pero ¿a dónde está que nosotros podemos refutar o podemos debatir? Si usted me puede ayudar con eso, por favor, Vladimir. Basarnos en qué artículo, en qué folio o a dónde está en la ley del Consejo Nacional Electoral para que eso no pase. ¿Sabe por qué hago la pregunta? Porque en el 2013 que estuve apoyando en Houston, Texas, las elecciones fueron en el consulado. Entonces, ya pasé una experiencia, entonces no quisiera, ya que es primera vez que vamos a tener elecciones aquí en Chicago, Illinois, que pasáramos por ello. Entonces, y sabemos de que es bueno tener una base clara, concreta, en qué artículo nos vamos a estar basando, porque tengo entendido que tiene que ser neutral, un salón neutral, ya sea que una iglesia nos preste un salón o rentar un salón en un hotel o una organización que nos preste algún salón. Esa es mi participación y sí me gustaría que me ayudara a esclarecer esta pregunta. Buenas noches a todos. Doctor. Sí, buenas noches, compañera. Mire, yo creería que no van a encontrar ese problema. Créanme que nadie está tratando, especialmente la comunidad hondureña que está en esa zona, en términos que pueda generar una complicación innecesaria. Y no le quiero citar un artículo porque realmente el artículo que establece el voto en el exterior es el reglamento que debe de aprobarse para este fin, en el cual se estipula que debemos de tener
Bueno, primero el CNE es el único responsable que debe de establecer dónde instalar una junta receptora de votos referente al voto en el exterior, en las diferentes ciudades. Esto sobre todo relacionado por la parte que corresponde a nuestros compatriotas, porque de alguna manera usted dice, mire, que de repente yo quiero saber por qué no lo instalan en Costa Rica. La pregunta del compañero, y yo le quiero leer el artículo 80, que dice lo siguiente: sufragio de hondureños domiciliados en estados extranjeros, o sea, no Estados Unidos, estados extranjeros, incluye a todos los países del mundo. El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de autorizar en estados extranjeros centros de votación para que los hondureños domiciliados en el exterior puedan ejercer el sufragio en las elecciones generales, únicamente para elegir presidente y designados a la presidencia, que están en la misma papeleta, ¿verdad? Para la integración, funcionamiento, escrutinio y demás actos electorales serán de aplicación las disposiciones de esta ley. O sea, todo lo que permite, digamos, la ley en, en este sentido, el CNE puede considerar la necesidad y, por supuesto, considerará bien preparar cualquier documento adicional que sea complementario para el ejercicio del sufragio de nuestros compatriotas en el exterior. En ese sentido, es que se prepara siempre, de hecho nosotros brindamos una capacitación, esta capacitación es únicamente para nuestros compañeros, pues, o sea, para nuestros compatriotas ahí en la zona. Pero hablando de liberales, de afiliación liberal, pero luego hacemos una especial para todos los que van a ser miembros del Consejo Local, perdón, y el Consejo Local Electoral en el exterior. ¿Y cuáles son las indicaciones que le damos? Que traten de hacer las cosas en consenso, que traten de hacer las cosas que permitan generar un proceso electoral transparente, que sea el lugar más apropiado. Dígame usted, ¿en los lugares donde está ubicado el consulado es el lugar más apropiado? Yo le aseguro que me va a decir probablemente que no, porque al menos en las experiencias que yo tuve, suele ser que el lugar más frecuentado por nuestra comunidad en las ciudades que les he mencionado no necesariamente es donde está el consulado. ¿Y eso qué significa? Pero si en alguno de los casos prefieren un lugar cercano o de la zona, del town ahí cerca, pues está bien, no hay problema. El punto es que es una decisión de 5. Y hay algo que usted tiene que tener presente. Esa decisión en 2021, que el oficialismo era otro partido, por mucho que hubiesen intentado, yo les aseguro que no iban a proceder. ¿Por qué razón? Porque no se ve bien cuando un tema tan delicado, sobre todo en estas circunstancias, se trata de imponer el compañero que le toque, digamos, atender su posición, porque de alguna manera es un puesto que ellos están atendiendo instrucciones de su propio partido. En ese sentido, yo creería que usted va a promover un lugar, en primer lugar, que sea frecuentado por nuestra comunidad, que sea accesible, que sea un lugar idóneo, en primer lugar. En segundo lugar, que no tenga ventajismo para nadie. Si habrá algo que promovemos los liberales en el CNE y en cualquier otro espacio es transparencia, integridad, idoneidad para tener un proceso electoral pacífico, un proceso electoral transparente y sobre todo respetuoso de la voluntad popular. Y eso se lo digo por producto de que es como la necesidad que necesitamos suplir para poder garantizar que el triunfo del próximo presidente, esperando que sea don Salvador, goce de toda la credibilidad de nuestros compatriotas, especialmente de los que no son liberales. ¿Por qué razón? Porque para nosotros que ganemos, nosotros no que vamos a sentir orgullosos, no dudamos en ningún momento. Pero los que puede despertar la duda son los que no están con él, son los que no votaron por él. Entonces, por eso es que se tiene que construir condiciones para que eso sea así. Y yo le aseguro que así han de estar pensando muchos otros, porque no es el tema impositivo el que normalmente en estas circunstancias generan la transparencia, la confianza, ese ambiente pacífico
que necesitamos, sino más bien los consensos, el diálogo, los acuerdos. Y creo que lo que hay que llegar a hacer en esos consejos locales es a promover diálogo, es a promover consenso, es a promover la idoneidad del lugar apropiado y no ir a mencionar, no queremos en esto, no, queremos que el lugar sea el más idóneo. Queremos que sea un lugar accesible para nuestra comunidad, que de repente ahí llega, digamos, las terminales, ahí hay parqueos, ahí culminan las terminales de buses, terminal del tren, no sé, tantos factores que ustedes conocen mejor esas ciudades y que pueden tomar una decisión en ese sentido. Así que eso es lo que yo le puedo recomendar, compañero. Y le repito, artículo 80. Bueno, espero que hayan quedado lo más despejado posible y lo de hoy solo era como dicen, un pre. Ya vamos a ponernos de acuerdo con los coordinadores, pero me escriban ahí al privado para ponernos de acuerdo qué día en específico podemos tener la capacitación en el D19 y donde esperamos pues que también el doctor Bastida esté con ustedes, ya que siento yo que es una de las personas eh, más certificadas para poder instruirnos porque él está ahí adentro y es su especialidad prácticamente. ¿Cuántos años lleva ya en el CNE, doctor? Son varias décadas, deje de sacarme la edad ahí, Vicente. No, siempre es bueno que para los que se conectan por primera vez, que se den cuenta su, su perfil, pues, o sea, que usted ya días está ahí dentro del CNE, que no es alguien que viene a que le contaron las cosas, sino que usted las está viviendo ahí, las está palpando. O sea, cuando usted trae una información, como dicen, viene del horno. Entonces, es una información creíble, porque no es que nosotros los demás no seamos creíbles, lo que pasa es que no es lo mismo lo que nos dicen a lo que usted vive ahí dentro. Entonces, por eso, más que todo Quedé con tratando de una hacer este duda. sí, dele, quedemos todavía unos 2 Quedé, minutitos porque ya casi nos vamos a tomar café. Pero sí, diga. quedé con una duda, disculpe, me voy a discrepar un poco y no es que no crea en la credibilidad del doctor Vladimir Alejandro. Yo le agradecería, por favor, si me puede hacer llegar con todo respeto a mi correo electrónico, Senia Maldonado, 23@gmail.com, porque que si me puede hacer llegar, le voy a agradecer muchísimo los artículos, basarme en qué ampararme, ¿verdad? Porque usted, en todo lo que me explicó, usted dijo, según lo entendí, de que las autoridades que vienen del Consejo Nacional Electoral, o sea, tienen cierta parte de autoridad, así lo comprendí, de que ellos también pueden decidir a dónde va a ser el lugar. O estoy equivocada, así lo entendí, entonces Sí, eso, está equivocada, compañera. No es así ok, lo que he dicho. sí, Y lo repito, entonces, los entonces, 5 miembros propietarios del Consejo Local Electoral en el Consenso. exterior, ese consejo debe de tomar la decisión. Lo personal que nosotros enviamos es un custodio. Y el custodio lo único que hace es entregar la maleta a los miembros de la JRB, pero quienes toman la decisión es el Consejo Local Electoral en el exterior. Ese consejo en el cual va a haber un representante propietario y un suplente del Partido Liberal, deberá de llegar a un consenso, como bien dice Vicente, para poder establecer. ¿Usted cree que al partido oficialista le conviene? De verdad que en esto hay que ser bien, tener buena resiliencia en el sentido de que pero es que ningún partido político le es positivo, le atrae votos, le lleva, digamos, algo bueno generar un ambiente incómodo en estos espacios. Y créame que a mí me ha tocado dirigir cualquier cantidad de este tipo de procesos en los que he tenido que conversar con consejos departamentales, para decirle un caso. Recientemente estaba atendiendo unas consultas de compañeros que son parte del Consejo Departamental de Francisco Morazán. Y ellos más bien lo que le piden a usted es guía
de cómo hacer las cosas bien. Yo no vi ahí ni al que representa al partido oficialista, ni al otro que representa al otro partido de oposición, y que es competencia del Partido Liberal en este momento, con ganas de ventajismo, sino más bien con ganas de apegarse a lo que dice la ley, con ganas de apegarse a cumplir a hacer las cosas bien. Son funcionarios técnicamente del CNE, o mientras dure su cargo. Y ahí hay reglas, hay normas, hay normativa que rige cuál debe ser su funcionamiento. Y nosotros de inmediato, también usted debe tener presente que eso se tiene que informar, pues, si llegase a ocurrir algo que realmente amerite, que hay una, es más, levantan acta y en esos documentos ahí dejan establecido, le firman un documento a uno donde dice, mire, Julanito de tal, representante del partido tal, el otro, hemos reunido aquí el día tal, a la hora tal, y hemos tomado la decisión que el lugar idóneo, apropiado, hasta la vez yo no he visto un voto razonado. Hasta el día de hoy no he visto un voto razonado. Siempre que ha habido, al menos en los que he participado, se vota de forma unánime. ¿Qué significa? Que fue consensuado, que fue consensuado. Y es ahí donde yo les digo de verdad, lleven los mejores augurios en este sentido. Traten de investigar cuál es el lugar más idóneo, no en el que me queda mejor a mí, no, en el que más se frecuenta, en el que más va a haber coincidencia de que alguien que viene, la ciudad de Chicago no la conozco muy bien, pero si yo estoy por decir, en el centro de la ciudad, ¿será ese el lugar más idóneo? ¿Será ese el lugar más apropiado para que lleguen nuestros compatriotas a la zona? Eso ustedes lo van a decidir e investigar primero que nada. Y a la persona que se coloque ahí en la ciudad, en el consejo local de Chicago, usted trate de asesorarlo, si es que no es usted, e identificar el lugar más apropiado, en el lugar que todos los hondureños creemos que van a llegar, y si no llegan, pero que sea por cualquier otra dificultad y no porque sea el más apropiado. Ya que al final estoy convencido que ninguno de los partidos políticos va a intentar más que promover otro lugar que probablemente consideren que es apropiado. Pero estoy seguro que van a coincidir, así como cuando vamos a comprar, como dicen, tamalitos en esas tiendas latinas, creo que se llaman, y encontramos ahí sambos, chile olanchano, entre otras cosas que se encuentran y que son muy propias de aquí, de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra tierra, y que están allá en el extranjero. Eso es lo que yo me quedaría en cuanto a ese punto, compañera. Y a la otra pregunta, y disculpe que le interrumpí, tal vez usted nos la vuelve a repetir. No, ¿sabe por qué yo le hacía todas estas preguntas? Y disculpen a los compañeros, porque yo sé que ya está siendo un poquito tardecito. Es porque tuve la experiencia y lo viví, y la verdad, si usted tiene muchos años de estar ahí elaborando en el Consejo Nacional Electoral, esa experiencia yo la viví en el 2000, en el 2003 y después en el 2017 en Houston, Texas. Y las personas que mandaron en representación del Partido Liberal ese día y que estuvimos todos reunidos los demás partidos políticos, yo vi y lo dio con mucha responsabilidad que esa persona que mandaron tiró más línea para el otro partido contrario que para el Partido Liberal que venía representando. Entonces creo que en eso también se tiene que tener mucho cuidado a las personas que van a mandar por parte de esta institución, porque yo pude sentir la afinidad y yo conozco, yo siento que si usted tiene años, pues me imagino que eso queda ahí en el disco duro o en archivo, las personas que mandaron en ese tiempo, en esos años para las elecciones, personas de que sé que son familias de liberales y todo eso, pero aquí vinieron a desviarse prácticamente por una atención que le dio tal vez X partido o el otro, tal vez te llevaron a cenar, tal vez te trataron muy bien y yo pude ver, y lo digo con mucha propiedad, que se desviaron. Entonces por eso yo insisto en hacer la pregunta, ¿verdad? Tengo años de estar, siempre he participado, he estado en las mesas, he estado en todo. Entonces, por eso hago la pregunta y esto pues lo puedo decir también abiertamente a todos. Sé que aquí hay líderes, hay coordinadores de varios estados del D19 y en eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Dejar a un lado si miramos que hay tanta cortesía por el otro lado, porque yo lo pude ver
que como hay un dicho, ¿verdad? Que por un plato de lentejas se vendieron, y por eso fue que permitieron que las elecciones las hicieran en un consulado donde para mí no fue favorable. Ahora que lo vamos a llevar a cabo aquí en Chicago, Illinois, primeramente Dios, porque las redadas, y aquí está feo, lo que es las redadas migratorias, sí estamos pensando con mi otro compañero que estamos trabajando aquí, de que no tenemos que buscar un lugar más apropiado donde haya estacionamiento, donde hayan baños públicos, porque aquí el consulado que hay aquí en Chicago no tiene nada de esas facilidades, no tiene, pero ni servicios públicos para la atención a las personas. Entonces, en eso sí estamos claros, de tratar de buscar un lugar más neutral, pero esto también hago el llamado de atención y lo vuelvo a reiterar. Las personas que manden para la parte exterior, que vengan con esa ética y esa credibilidad sin parcializarse a ningún otro partido, porque yo lo viví por experiencia. Muchísimas gracias por la participación, y por si me extendí, discúlpenme. Se dio Buenas gusto, noches. está bueno que ya habló bastante. No, y lo otro, compañero, es que vamos a tener más reuniones. Qué bueno que estén exteriorizando sus dudas, y se les van a contestar sus dudas. Entonces, así de que tranquilo, estamos en confianza, para eso son estos Zoom, para tratar de aclarar aquellas cosas que a veces ni en las reuniones principales, a veces no presenciales, perdón, a veces no se pueden hacer tantas preguntas porque tal vez hay bastante gente y toda la cuestión, la gente anda a la carrera, y bueno, así de que espero que ahí vayan despejando sus dudas poco a poco, y les vuelvo a repetir, los coordinadores, escríbanme al privado para que lo más pronto posible ya empecemos a tener esa primera capacitación con ustedes, con el D19. Yo me comunicaré mañana con el doctor Bastida para que él me oriente en cuántas capacitaciones ustedes estarían, como es en Giles, ¿verdad? Aparte que me imagino que allá van a enviar gente presencial a capacitar también. Entonces, pero sí, es bueno que nos pongamos de acuerdo para que se conecten la mayor cantidad posible. Porque créanme que aquí en este voluntariado, pues todos, como dicen, ponemos la mía extra. Vaya, el caso del doctor Bastida venía saliendo de una reunión y se tuvo que conectar, entonces es bueno que aprovechemos ese esfuerzo. Así de que encendamos los micrófonos. Doctor, palabras finales para despedirnos, porque si no se nos van a dormir, para hacer el grito de cierre, que la esperanza sigue siendo rojo, blanco, rojo, pero sus palabras finales, doctor. Me encanta eso. Sí, no, básicamente disponer siempre a disposición el conocimiento que he ido acumulando, con el único objetivo de que podamos construir un proceso electoral transparente, pacífico, respetuoso de la voluntad popular, y que cada liberal sea reconocido en todos estos espacios que está aportándole la democracia, que está siendo transparente, que está siendo completamente apegado a la norma y buscando en todo momento cómo promover su buen servicio a la patria. Y pues yo me quedaría hasta ahí, Vicente. Insisto en la parte de poner a la disposición, diría yo, mis conocimientos, pero también acorde a los tiempos, ¿verdad? Porque ahorita sí que estamos un poquito apretados. Está bien, doctor, gracias por todo, gracias a todos los que se conectaron. Muchas Encendamos los gracias. micrófonos para hacer el cierre final y decir Gracias. todos que la esperanza sigue siendo rojo, blanco, rojo, pero enciendan todos los micrófonos, si no es que ya me ¿Han han ido entendido? Estamos, yo miro 100%. varios apagados todavía ahí. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Porque la esperanza sigue siendo Rojo, blanco y rojo. Rojo. que vive el Partido Liberal. Buenas Que noches. viva. ¡Viva! Unir, sumar y vencer. Muy bien, muy bien. Fuera Chumpajuca. Para transformar.